Hola, en este video veremos cómo crear un documento nuevo en InDesign. Cuando abrimos el programa nos aparece una ventana que va a ir variando en cuanto al orden de los botones y de las cosas que tiene, dependiendo de las versiones. En este caso se trata de la versión CS6 de InDesign y nos pregunta por qué queremos crear. Nuevo documento, libro o biblioteca. En este caso vamos a crear un documento. También nos pregunta si es que queremos abrir un elemento reciente y nos da la opción ahí de pinchar y navegar entre los elementos recientes que hemos creado. En este caso vamos a crear un documento. Pinchamos ahí y se nos abre la ventana de nuevo documento donde nos preguntan cosas de la maquetación y también de ajuste de página. En primer lugar nos pregunta por valor del documento. ¿Ya? Nosotros podríamos tener algún valor predefinido, ¿cierto? Ya diseñado y podría estar en esta lista, elegiríamos ese valor y automáticamente se configurarían todos los diferentes atributos del documento, ¿cierto? En base a los valores de ese documento predefinido. ¿Ya? Pero en este caso no tenemos un documento predefinido, así que lo vamos a definir paso a paso. En primer lugar nos pregunta por calidad. Tenemos tres opciones: imprimir, web y publicación digital. Cada uno entonces, como su nombre lo indica, va a depender de los fines que nosotros tengamos, siendo el caso de imprimir, destinado obviamente para la impresión, ¿cierto? Para la publicación impresa. El caso de web va a ajustar algunos atributos del proyecto para poder publicarlo a través de páginas web, de sitios. Y publicación digital, que nos permite hacer publicaciones que se pueden visualizar en tablets, por ejemplo, o dispositivos móviles. ¿Ya? En este caso vamos a elegir imprimir. Otra cosa que nos pregunta este cuadro es si vamos a utilizar páginas opuestas o no. ¿Ya? Utilizar páginas opuestas significa que se nos va a generar un documento con páginas enfrentadas, página izquierda y página derecha enfrentadas. Ya tal como en las páginas izquierda y derecha enfrentadas que encontramos en un diario o en una revista. ¿Ya? Entonces, si nosotros dejamos activada esta casilla, vamos a tener un documento entonces donde las páginas izquierda y derecha van a estar enfrentadas. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos diseñando una publicación con páginas independientes, ¿ya? Esta opción de páginas opuestas debería estar desactivada. Ejemplos de eso podría ser a lo mejor un informe, ¿cierto? Donde se imprime página por un solo lado y vamos viendo una página a la vez, vamos viendo páginas independientes. En el caso de una revista y un diario, como lo comentamos, entonces nos encontramos con páginas enfrentadas, página izquierda y derecha enfrentadas. Por tanto, dejamos activada esta casilla que dice páginas opuestas. Después tenemos la opción de número de página inicial. Si nosotros dejamos como número de página inicial la página número 1, nuestro documento va a partir con la página derecha sola y luego va a continuar con un pliego de páginas enfrentadas donde va la página 2 y 3. Si nosotros en número de página inicial dejamos que nuestro documento empiece en la página 2, ¿ya? Nos vamos a encontrar con que inmediatamente el documento parte con páginas enfrentadas izquierda y derecha. ¿Ya? Esa es la diferencia. Vamos a hacer la prueba, vamos a poner como número de páginas 4. Esto quiere decir que vamos a estar trabajando con una cuartilla, ¿cierto? Una cuartilla es un pliego que tiene dos páginas por un lado, ¿cierto? Por tiro, y tiene las otras dos páginas por retiro. Es como abrir un pliego de un diario, por ejemplo. No tenemos, ¿cierto? Las dos páginas por un lado, que sería el tiro, y las otras dos páginas por el otro lado, que sería el retiro. ¿Ya? Entonces vamos a poner número de páginas 4. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros ponemos número de página inicial 1. Vamos a dar OK. Nos vamos al panel de páginas, menú ventana, páginas. Y si se fijan, en el menú página acá tenemos la miniatura de las páginas de nuestro documento. La página 1, ¿cierto? Parte con la página izquierda solita. Luego viene el pliego donde están las páginas 2 y 3. Y finalmente la página 4 solita. Vamos a cerrar esto y vamos a crear ahora un documento con las mismas cuatro páginas, pero en vez de número
de página inicial 1 le vamos a poner número de página inicial 2, conservando ahí la opción de páginas opuestas. Menú ventana, páginas, y fíjense como ahora la distribución, ¿cierto? El orden parte de otra manera. Parte entonces desde la página 2, 3, 4 y 5. Sería la forma en que se ordenan las páginas. Ya. Como podemos ver entonces ahí en el panel de páginas, ¿cierto? Tenemos las miniaturas de nuestras páginas. Y acá también tenemos nuestras páginas con las que vamos a trabajar y es donde nosotros vamos a ir incorporando contenido, ¿cierto? Cada pliego, ya pliego se llama al par de páginas enfrentadas, ¿cierto? Va a estar montado sobre una mesa de trabajo en donde nosotros podemos ir colocando elementos mientras que vamos editando y trabajando. Vamos a cerrar este documento y vamos nuevamente a irnos ahí a crear nuevo documento para seguir viendo otras opciones de configuración. Entonces, recordemos que acá es importante, si estamos trabajando con cuartillas, este valor de páginas debería ser múltiplo de 4. ¿Ya? Cuartillas nos referimos a esto. ¿Ya? Un pliego, ¿cierto? Que se dobla, ¿cierto? En donde tenemos 4 páginas, 2 páginas por tiro y 2 páginas por el retiro. Tenemos la opción también de trabajar con un marco de texto principal. ¿Ya? Esto quiere decir que automáticamente nuestras páginas van a estar con un marco de texto creado. ¿Ya? En algunos casos podría ser útil, pero creo que en la mayoría de los casos quizás no tanto, porque eh, la mayoría de las veces nosotros vamos a ir personalizando cómo vamos ubicando marcos de texto en las diferentes páginas. Después tenemos las opciones de tamaño. Ya, como estamos trabajando para la impresión, ¿cierto? Los tamaños que nos aparecen aquí son tamaños estándar de hoja, ¿cierto? También tenemos la opción de a medida, donde nosotros podemos especificar un ancho y un alto personalizado. La orientación, oblongo y apaisado o vertical horizontal. Nosotros podemos dar un nombre a nuestras medidas personalizadas y guardar esto para que la próxima vez nos aparezcan dentro de las opciones de medida de página. Y le damos a esto, cuando estemos con los valores personalizados, le damos OK. Tenemos también acá valores de maquetación, la cantidad de columnas que van a tener nuestras páginas. ¿Ya? Por defecto viene una columna, pero nosotros podríamos trabajar con 2, 3, 4 y todas las columnas que nosotros estimemos y que se vean bien dentro de nuestro tamaño de hoja o página. Y también va a depender del tipo de publicación que estemos realizando. Un libro probablemente tipo novela, ¿cierto? O se va a trabajar con una columna, una gran columna, ¿cierto? A lo mejor un periódico podría trabajar con 4 o 6 columnas, una revista a lo mejor con solamente 3 columnas. Algún tipo de informe podría trabajar con 2 columnas. Todo va a depender del tipo de publicación que estemos realizando. El medianil es el espacio que queda entre las columnas de texto. ¿Ya? Aquí nosotros definimos entonces el ancho de ese espacio que queda entre las columnas de texto. Los márgenes son los márgenes que van a quedar en nuestra página. El margen superior, inferior, interior y exterior. Si nosotros queremos dejar todos los márgenes con el mismo tamaño, deberíamos activar esta cadena. Si nosotros ingresamos un valor aquí, por ejemplo 20 milímetros de margen, y apretamos la cadenita, fíjense como todos los valores de margen superior, inferior, interior y exterior se igualan. Si nosotros soltamos la cadena podemos generar márgenes diferentes para cada caso. Por ejemplo, para el superior lo vamos a dejar en 20, el inferior lo vamos a dejar en 25, el interior lo vamos a dejar en 25 y el exterior lo vamos a dejar en 18, por ejemplo. Ahora, aquí con los márgenes hay que también tener cuidado también, especialmente con el margen interior.
Va a depender mucho de qué tipo de publicaciones estemos trabajando, el margen interior que vamos a necesitar. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con un diario, ¿cierto? El diario tiene la posibilidad de poder abrirse, el pliego del diario tiene la posibilidad de poder abrirse, ¿cierto? Y completamente, extenderse completamente, por tanto a lo mejor no necesitamos tanto margen interior. El margen interior correspondería a esta parte, ¿ya? Esto quiere decir, en otras palabras, que la caja de texto, que es donde se inscribe las imágenes, ¿cierto? Y las columnas de texto, pueden llegar un poquito más al borde interior. Mientras que por otro lado, si nosotros, por ejemplo, estuviéramos trabajando con un libro, donde el tipo de encuadernación del libro no nos permite abrir completamente, deberíamos dejar un margen un poquito más extenso, un margen interior un poquito más extenso, para garantizar de que la caja de texto quede asegurada a la vista, ¿ya? Porque por el tipo de encuadernación de un libro, ¿cierto? Como el que estamos viendo acá, ¿cierto? Parte de ese margen se pierde o no queda a la vista. Si estuviéramos trabajando también con una publicación anillada, también quizás deberíamos dejar un margen interior un poquito más ancho, porque parte de ese margen va a ser usado por el mismo anillado. Entonces ahí hay que tener especial cuidado con la configuración del margen interior. Todo va a depender del tipo de publicación que estemos realizando. Finalmente tenemos los valores de sangrado. El sangrado, recordemos que es el exceso que dejamos después de la línea de corte de nuestra hoja, que garantiza de que todos los bordes van a quedar cubiertos, a pesar de que en algún caso al cortar, ¿cierto? Al guillatinar las hojas ya impresas, ese corte se corra 1 o 2 milímetros, ¿cierto? Eh, Va a estar todos los bordes cubiertos con impresión, dado que hemos dejado sangrado, hemos dejado el exceso. Acá tengo un gráfico, ¿cierto? Que nos muestra claramente si nosotros dejamos imágenes o fondos, ¿cierto? De gráficos solo, solo hasta la línea de corte. Podría ocurrir que al momento de cortar el corte se corre y nos van a quedar bordes sin cobertura de tinta, ¿ya? Como en el caso que tenemos ahí. ¿Ya? Para prevenir eso, el truco es dejar siempre un exceso de imagen o de fondo, ¿cierto? De gráficos más allá de la línea de corte, para que en el caso de que se corra el corte, siempre los bordes van a estar cubiertos, siempre van a estar impresos, ¿ya? Y vamos a evitar que ocurra esa situación que vemos ahí. También para el caso del sangrado nosotros podemos usar el mismo valor para el sangrado superior, inferior, interior y exterior. Ya nosotros damos un valor, podrían ser 6 milímetros por ejemplo, y si está activada la cadenita, el mismo valor se aplica a todos los digamos, extremos, superior, inferior, interior y exterior. Si soltamos la cadenita podemos dar sangrados diferentes a cada caso. Finalmente tenemos anotaciones, que es un margen después del sangrado, en donde deberían ir algunas anotaciones que tienen que ver con el trabajo de impresión, ya como los cuadros de color, eh, el nombre del documento, la hora, entre otras cosas. De la misma manera entonces que el sangrado, las anotaciones también se pueden dejar todas iguales activando la cadenita acá. El margen de anotaciones, vamos a poner 10 milímetros. Ya, activamos la cadena y nos queda por todos los lados igual. O si soltamos la cadena podemos dar valores diferentes en cada caso. Vamos entonces a dejar el mismo valor para el margen de anotaciones. Vamos a hacer de cuenta que vamos a trabajar con dos cuartillas. Recuerden que cada cuartilla tiene 4 páginas, por tanto en este caso serían 8 páginas total, si son dos cuartillas. Vamos a dejar el número de página inicial en 1, el tamaño de hoja tamaño carta, eh,
vertical, dos columnas, ese ancho de medianil. El margen superior lo vamos a dejar en 30 milímetros. El inferior, vamos a soltar aquí la cadenita para dar márgenes diferentes. El inferior lo vamos a dejar en 20 milímetros. El interior lo vamos a dejar en 20 milímetros. Y el exterior lo vamos a dejar en 30 milímetros. Ok. Una cosa importante, si cuando les aparece este cuadro les aparecen solamente esas opciones, ¿ya? Para que se vean todas las opciones que estábamos viendo recién, tienen que pinchar en el botón que dice más opciones, ¿ya? Y ahí les aparece sangrado y anotaciones además. Ya, ahora sí, le damos OK a esto y se nos genera entonces nuestro documento. Ahora, fíjense, la línea negra en este caso, aquí tenemos una página, ¿cierto? La línea negra representa la línea de corte, que es el tamaño en sí de la página, ¿cierto? La línea roja representa el sangrado, ¿cierto? El exceso que vamos a dejar. Y el bordecito azul representa el margen para las anotaciones de imprenta. Ya todas nuestras páginas del documento entonces aparecen con estas tres líneas. Importante, si nosotros quisiéramos hacer cambios en la maquetación, por ejemplo, quisiéramos cambiar el tema de las columnas, de los márgenes, por ejemplo, podríamos entrar al menú maquetación, márgenes y columnas. Ya ahí tenemos la posibilidad de cambiar los valores de margen y también de cambiar los valores de columna. Ya esto aplicaría entonces para todas las páginas de nuestro documento, o si tenemos alguna página en especial seleccionada, aplicaría para esa página que esté seleccionada. Vamos a cancelar. Si quisiéramos cambiar tamaños de página, ya deberíamos irnos a los ajustes del documento, ¿ya? Y aquí también podemos, además de cambiar el tamaño de página, la orientación, el sangrado de las anotaciones y también el propósito. También podríamos cambiar el propósito y si se trata de páginas opuestas o no, la cantidad de páginas. O sea, lo que encontrábamos en el cuadro inicial de crear documento nuevo es una mezcla entre los ajustes del documento, que los tenemos acá, y los ajustes de márgenes y columnas que encontramos en el menú maquetación. ¿Ya? Si hemos creado el documento, entonces tenemos la posibilidad de modificar cosas acá en maquetación, márgenes y columnas, y en menú archivo, ajustar documento. Ya, como última cosa tenemos que en nuestras páginas, ¿cierto?, se ha creado el margen de acuerdo a los valores que hemos dado, ¿cierto? Y las columnas, en este caso dimos dos columnas, ¿cierto?, con un ancho determinado de medianil. Esta configuración entonces se aplica a todas las páginas del documento. Nosotros podríamos querer que este, este ancho de columnas sea desigual. Esto quiere decir que nosotros podríamos mover el medianil hacia la derecha o hacia la izquierda de manera que una columna quede más ancha que la otra. Por defecto esto no se puede hacer, no podemos tomar, ¿cierto?, el medianil que divide las columnas y cambiarlo de lugar. Pero si nosotros nos vamos al menú ver, nos vamos a donde dice cuadrículas y guías. Ahí nos encontramos con que bloquear guía de columnas está activado, por eso no se puede mover. Pero si nosotros lo desactivamos, podemos tomar el medianil, ¿cierto?, y cambiarlo de lugar y de esa manera generar columnas más anchas y otras más angostas. Y esto lo podemos hacer en cualquier página.
Si quisiéramos que nuestras columnas quedaran bloqueadas nuevamente, nos vamos de nuevo al menú ver, cuadrículas y guías, y activamos donde dice bloquear guía de columna.